presentación de libros de Atari Books aquí en el Club Zayas, y yo quiero dar las gracias en primer lugar a todos vosotros, a todos ustedes, por la amistad de vuestra presencia en este acto de la presentación de los libros de Atari Books en una nueva línea de la que hablaremos ahora. Así que en primer lugar, inevitablemente, el agradecimiento para los presentes. En segundo lugar, mi agradecimiento al Club Zayas y a María José, a Pachi y a todo el personal que nos ayuda siempre extraordinariamente y son extraordinariamente generosos también con respecto a los actos que hacemos aquí y muy amistosos con Atari Books. Y por lo tanto el capítulo de agradecimientos está ahí más que presente y cumplido. Y ahora sin más, pues doy paso a mis compañeros. Estamos aquí tres de los socios de la editorial, José Manuel Serrano Alberca, Andrés Moret, y nos acompaña además con su extremada generosidad mi querido y admiradísimo amigo de muchísimo tiempo, Luis Alberto de Cuenca, del que es imposible no decir que es uno de los grandes escritores y poetas españoles y además experto en cualquier campo de la cultura y sobre todo y fundamentalmente gran amigo. Y tenemos que agradecerle su presencia aquí esta tarde para ayudar a la presentación. Muy bien. Bueno, pues nada, le concedo la palabra a José Manuel Serrano Alberca, que nos representa y bien a todos los de la editorial Atari Books. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo me ha pedido que intervenga para contar un poco cómo nació y cómo se ha desarrollado la editorial Atari Books. La verdad es que se preguntaron ustedes cómo es posible que hayamos creado una editorial con la cantidad de libros que se publican todos los días. Estos chicos están un poco locos. Bueno, la realidad es que todo esto surge por unas conversaciones, unos paseos que tenemos en Marbella, hace ya casi 15 años por ahí. Eduardo Torres Dulce, José Luis García y yo mismo. Entonces, pues paseando hablamos un poco de todo, sin un guión concreto, de música, de literatura, de historia, de todo. Y un día, pues empezamos a pensar que podíamos tener alguna propuesta de hacer algo concreto desde el punto de vista cultural. Y hubo muchas propuestas, pero al final la que cuajó fue la de crear una editorial que fuera especializada en libros que no fueran muy conocidos, que siendo clásicos no se habían entendido demasiado, que se habían olvidado o que no se publicaban ya, en fin, que estaban un poco perdidos, pero que eran libros importantes. La realidad es que yo he leído hace poco, leí el otro día en un artículo de Pedro Cartago, gran amigo periodista, la diferencia entre utopía e ideología. La ideología es de los políticos y la utopía es de los intelectuales, porque quieren hacer el mundo mucho mejor, ¿no? Crear cosas nuevas, casi imposible de hacer. Y es lo que nos pasó a nosotros con la editorial Atari Books. Citaba Pedro Cartago a Mangel sobre la ideología y todo. Y yo creo que, honestamente, sin que esta editorial quiera cambiar el mundo, pero sin embargo sí que teníamos la ilusión de hacer algo que fuera especial, ¿no? Que no fuera una editorial cualquiera. Entonces buscamos algo, tanto en el formato, incluso el famoso rejoneo de las esquinas de los libros, que antiguamente era como cuando se abrían con un cortaplumas. Bueno, pues todo eso y la forma de hacerlo, las fotografías, pues fue realmente algo que discutimos el qué, el cómo y el cuándo se iba a hacer. Y después de bastante tiempo, porque dimos bastantes vueltas, pues nació esta idea de Atari Books. Y hace ya, porque ha publicado muchos libros. El primero fue el libro de John Ford. Yo creo que se publicó en el 2018. O sea, que hace ya 7 años, 8 años, 6, que llevamos. ¿Cuántos? 6. Tampoco. Que es un libro magnífico que ha traducido Andrés, que es un gran traductor. Escribe, traduce, y nos da las fotografías, nos ayuda en todo. O sea, que realmente, pues, es un genio. Y luego, claro, es un libro escrito por Kanovich, que es
conocedor de Ford, de sus películas y de su ambiente. Luego, pues hemos ido publicando. Yo el otro día no me acordaba cuántos libros hemos publicado, lo pregunté a Eduardo, y yo creo que son como 8, pues efectivamente son 8. Ahora con estos dos serán, entre ellos, pues hay unos libros que les recomiendo si no los conocen, porque son estupendos. Y además, no lo digo para que se vendan, porque se han vendido todos muy bien. Lo digo porque efectivamente, pues, por ejemplo, recordando a Mr. Moon, como dicen, no Morgan, como dicen todo el mundo, es Moon. Y el libro de Buck Burberry, que es el libro escrito por José Luis, el asesinato de Liberty Balance, que es una película de Ford, escrito por Eduardo, una biografía de José Luis, escrita por Andrés, y bueno, el libro de Hawks y el libro sobre el tema de My Fair Lady, que es otra maravilla. Yo creo que, como he dicho antes, las publicaciones han pretendido ser todas del mismo formato, con tapadura, contratapa, que es muy bonita, un resumen de lo que pasa por dentro, y realmente no nos hemos hecho ricos con los libros, pero tampoco hemos perdido dinero, cosa muy difícil en estos tiempos, ¿no? Como antes, realmente esta editorial fue la idea de Eduardo, de José Luis y mía en su momento. Luego han añadido otra serie de personas, pero realmente quien nos hemos ocupado más de ello han sido Eduardo, Casi y por supuesto Andrés. Andrés hay que mencionarlo especialmente porque aparte de traductor y escritor, pues nos ha proporcionado cantidad de material para los libros, se ha preocupado muchísimo de ello, es decir, se ha roto las narices con esta editorial. Por tanto, es lógico que yo se lo agradezca. Yo ahora no voy a hablar de los dos libros porque realmente estos dos son estupendos también, en otro formato. Y en otro formato no pensamos que efectivamente estos libros van a ser los definitivos, el formato definitivo. Volveremos seguramente al antiguo formato, pero también utilizaremos este cuando termine. Los libros, no voy a hablar de ellos porque ahora hablará gente mucho más ilustrada que yo, pero sí tengo que decir una cosa, y es que aparte de los cuentos, que son una maravilla, y son una verdadera maravilla los dos, que han pasado al cine, en fin, es que tiene unas introducciones por Eduardo, que una de ellas es la historia de la literatura inglesa del siglo XIX, la influencia que ha tenido y claro, eso es una maravilla, resumir la literatura inglesa y la influencia que ha tenido Conan Doyle en otros escritores y al revés, es importante. Y luego el libro de los tres padrinos, pues la historia del protagonista y la historia del escritor, que era un vaquero, pues realmente es una película del oeste, una película del oeste, una maravilla. Yo no hablo de ello ya más porque realmente te dejo la palabra, Eduardo, porque en fin, os divertirá mucho leerlos, y así que muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues le cedo la palabra a Andrés Moret antes de que empecemos a ver cine. Es inevitable en esta editorial, un poquito de cine, y luego hablar de los libros. Cuando quieras, Andrés. Un par de minutos, sí. ¿Sí? ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? Bueno, un par de minutos solo para decir que con estos dos libros que Eduardo se ha echado a la espalda y que fue el gran valedor de ellos en esta nueva aventura narrativa, abrimos un campo que ya habíamos explorado en el libro de Eduardo con el asesinato de Liberty Balance, en el que incluimos el relato de Dorothy Johnson, y que ahora creo que ya es una apuesta que, aunque hablábamos sobre la posibilidad de entrar en narrativa y de cómo entrar en narrativa y qué pie teníamos que usar para hacerlo, creo que Eduardo tuvo una idea fabulosa y es entrando con libros que hablan de la Navidad. Y estos dos en particular, creo que con dos nombres principales en la literatura, nos van a dar unas alegrías que
que nos han traído también los otros libros y que no vamos a abandonar evidentemente esa línea, pero queremos compaginar la línea narrativa con más la parte de biografías y ensayística que tenemos entre manos. Ya hoy Luis Alberto nos ha dado una idea fabulosa para un libro futuro. La biblioteca. Exactamente. Y hay otra que, gracias a Lourdes de Orduña, probablemente sea realidad, así que... Me pones en una tía. Así que de ahora en adelante creo que podremos disfrutar de estos libros navideños pues con más regularidad. Y eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Bueno, ahora hemos estructurado un poco como ya hicimos con los dos libros del año pasado, hemos estructurado la biografía de Howard Hawks y el diario de rodaje de My Fair Lady de Cecil Beaton. Vamos a ver dos trocitos de películas. El primero de Los Tres Padrinos, la última de las adaptaciones del cuento de Peter Kine y segunda de las de John Ford. Después hablaré un poquito del libro. Después veremos un trozo de la vida privada de Sherlock Holmes y nos hablará sobre Sherlock Holmes. Él es un maestro en todo, pero Sherlock Holmes de todas, y ya lo dice ahí Estando tú aquí, el único maestro Sherlock Holmes que... No. Luis Alberto de Cuenca, después acabamos el acto y nos tomamos una copa para celebrar la Navidad. Vamos a ver esos trozos y después seguimos.
Después de ver este extracto de esta magnífica película de John Ford, que era una de sus películas favoritas, se la dedicó a su amigo Harry Carey, que le había enseñado juntamente con su hermano Francis el oficio del cine, y siempre dijo que era una de sus películas favoritas, si no su película favorita. Le gustaba tanto la historia de fondo, la novela corta de Peter B. Kyne, que la rodó 2 veces en el cine mudo y finalmente en esta versión de 1948. Pero Peter B. Kyne, que no es un escritor muy conocido, fue un escritor descomunalmente popular en los Estados Unidos y en todo el mundo a lo largo de los años 10, 20, 30 y 40 del pasado siglo. Aquí en España, las aventuras de un capitán mercante muy especial como Capi Rix la publicó durante muchos años la editorial Juventud. Esta novela está inédita, la publicamos por primera vez en España, en español, Atari Books, y además ha tenido una suerte extraordinaria en el cine, porque gustaba tanto en Hollywood que se rodó en 6 ocasiones. El maestro David Ward Griffith la rodó prácticamente en los años 10, ha rodado también William Wyler, Richard Boleslavsky, Edward J. L. Saint y finalmente 2 veces John Ford, ¿no? Con esa idea del cine de apropiarse de las novelas como material narrativo. Cuando leáis esta novela os va a conmover. Os va a conmover primero porque es una novela extraordinariamente bien escrita, con un dominio del lenguaje por parte de Kyne, como tiene todo, lo sabe muy bien, lo ha dicho muchas veces mi amigo Luis Alberto de Cuenca, los narradores populares. Estos que directamente conectan con el público, ¿no? Hay que decir, y aquí está mi amigo Manolo Marchena, que es un gran aficionado a la música, que Mozart era un artista muy popular, ¿no? en su tiempo. Todos los artistas creadores son capaces de entroncar directamente con el público, ¿no? Y Kyne lo conseguía. Escribe muy bien, con una precisión extraordinaria, una capacidad de descripción del paisaje geográfico, la frontera de Arizona donde se desarrolla esta historia, y luego logra un milagro, un verdadero milagro, y es contar un cuento de Navidad, porque es un cuento de Navidad, el de los 3 Reyes Magos partiendo de 3 hombres magos. Son 4 atracadores que atracan un banco en la frontera de Arizona. El atraco sale mal, muere uno de ellos y tienen que abandonar el botín. Y a partir de ese momento ellos intentan huir. Y en la huida se encuentran con lo que habéis visto en la adaptación de John Ford, que es muy fiel a la novela de Peter B. Kyne, ¿no? Una madre abandonada en el desierto como consecuencia de un marido, un novato que no sabe hacer bien las cosas, está a punto de dar a luz, ¿no? Y ellos tienen que hacerse cargo del niño y tendrán que ponderar si sacrifican sus vidas o sencillamente abandonan al niño. Como todas las grandes obras norteamericanas y las grandes obras populares, la narrativa tiene un sentido moral. Walter Benjamin, el filósofo, decía que una narración buena siempre aborda un fin que conmueve a los personajes y que conmueve al lector. Y esto Peter Kyne lo logra de una forma extraordinaria. Hemos recogido todas las ilustraciones originales. La novela se publicó primero por entregas en la revista Saturday Evening Post, la revista más popular de los Estados Unidos, con Colliers en los años 10, 30, 20, 40, 50, 60 y prácticamente hasta ahora. Y la ha traducido Susana Carral, una traducción extraordinaria, y hemos introducido todas las ilustraciones originales, tanto de la publicación en el Saturday Evening Post, que son en blanco y negro, como de las 2 ediciones. La portada es la portada original de la edición de 1925 y hemos intentado fundamentalmente que tengáis en vuestras manos una novela, un cuento excelente, pero también y fundamentalmente que disfrutéis de cómo eran los libros antes. Esta es una idea que, como ha dicho José Manuel, hemos perseguido acerca del estilo de la editorial. Esta hermosa historia, desgarradora en muchos aspectos, de conversión, de desafío a Dios también en el creo que merece la pena que hayamos debutado precisamente con 2 historias navideñas de distinto sesgo, con personajes completamente distintos, como estos 3 cowboys, hombres malos que tienen que enfrentarse a una decisión que les cambia
la vida, y luego pues ese ilustrísimo personaje, ese superhéroe, que diría así, puesto que tiene poderes fuera de los poderes estos, el poder extraordinario de la mente, que es Sherlock Holmes. Así que queda presentada, espero que disfrutéis de esta maravillosa novela de Peter Pickine, y a continuación vamos a ver un trocito de la vida privada de Sherlock Holmes. Lamento haber escogido la película, pero era la que tenía más a mano. A mí me gusta mucho porque Luis Alberto, que es un holmesiano de pro, no está muy convencido, como tantas otras, de la versión que hizo Billy Wilder, de una película truncada que iba para obras maestras como es la vida privada de Sherlock Holmes. Aprovecho para dar las gracias y pedir también un aplauso para Daniel Pérez, mi colaborador, gracias al cual tenemos las ilustraciones de la película. Vamos a ver ese trozo y después esperamos con expectación, como siempre, escuchar al maestro Luis Alberto de Cuenca hablar de Sherlock Holmes, uno de sus personajes y héroes favoritos. Nos vemos y ahora nos volvemos.
Bien, después de ver estas maravillosas dos secuencias de la vida privada de Sherlock Holmes, por cierto, la banda sonora es un concierto de violín de Miklos Rozsa que popularizó Jascha Heifetz, el gran violinista en los años 50 y que aprovechó para esta película, y creo que le viene extraordinariamente bien. Tiene la palabra mi querido y admirado amigo Luis Alberto de Cuenca, al que felicito los años porque dentro de poco cumples 25 años, ¿no? Concretamente. Vamos a ver, quizá mejor en la mano. Lo primero, decir que estoy muy contento de volver a las Cruzalles. Siempre que vengo aquí lo paso muy bien. He participado en muchas de las series de conferencias que ha habido a lo largo de muchos años. Yo creo que hace 40 años ya. ¿Cuántos años tienen las Cruzalles? 53. Pues hace 40 años que ya estábamos por aquí. Eduardo y yo dando conferencias sobre literatura, sobre todo tipo de elementos culturales. Cuando me dijo Eduardo que iba a sacar una edición de uno de los cuentos de Sherlock Holmes, no me avisó que era un cuento marcado por el tema de la Navidad. Esto lo hemos, digamos, sospechado y lo hemos contrastado después, y es evidente que esta nueva colección tiene que ver con la Navidad. Yo no sé si les velo un secreto o no, puedo hablar después. El hecho es que hace muchos años Eduardo, todas las Navidades, escribía un cuento navideño, un poco a la manera de Dickens. Dickens fue el inventor de todo aquello, digamos, escribiendo uno de los cuentos de Navidad más importantes que se han escrito nunca, o quizá el decisivo, ¿no? El más interesante de todos, que es A Christmas Carol, que luego ha sido repetidas veces llevado al cine, imitado, digamos, con una implantación en todo el mundo verdaderamente genial. Eso fue en los años 40 del siglo XIX, y en los años 90 probablemente del siglo XX, Eduardo Torres Dulce, a su mujer, a Lourdes, le dedicaba todas las Navidades un cuento navideño. Un cuento navideño que solo ha leído Lourdes, y que probablemente el autor también ha leído al escribirlo, pero como receptora ha sido Lourdes la que ha leído esos cuentos. Luego que yo creo que puede ser un buen momento para, con el permiso de Lourdes, ir recopilando también esos cuentos para que vea la luz en su momento en la colección navideña de Hatari Books, que a mí me ha sorprendido mucho, porque creo que la labor de una editorial es siempre reinventarse a sí misma, y esto supone una reinvención muy notable, porque supone una inversión en un campo completamente diferente de lo que ha abordado antes Hatari Books. Mi relación con Sherlock Holmes se remonta a mucho más de 40 años, o sea que, digamos, tenía yo 11 o 12 años cuando en casa de mis padres estaba esta edición en 2 volúmenes de la biblioteca de Aguilar, Joya, donde venían las aventuras de Sherlock Holmes en 2 volúmenes. Las aventuras en el sentido genérico, puesto que hay también un libro llamado Las aventuras de Sherlock Holmes, que fue el primero colectivo, reunión de diversos cuentos, que se publicó en los años 90 del siglo XIX con los dibujos de Paget. Digamos, nos dio la imagen que ya no podríamos borrar, ni siquiera Billy Wilder lo hace, de Sherlock Holmes, inventado por Paget. Lo que hace Eduardo en esta reedición del Carbunclo Azul es primero trazarnos una biografía muy completa de su autor, de Sir Arthur Conan Doyle, un tipo verdaderamente interesante. Era médico, el modelo de él que se escribió para la invención de Sherlock Holmes fue un maestro suyo, que era un individuo muy dotado para la detección de problemas o de enigmas, y a partir de un determinado momento él abandona la medicina para escribir e inventar a Sherlock Holmes y redactar su biografía literaria.
pocos personajes hay en la historia de la literatura universal tan reales como Sherlock Holmes, son mucho más reales que cualquier persona que ha vivido una vida real. Por ejemplo, Quijote sería otro, pero Sherlock Holmes lo conocemos prácticamente todos sus gustos, entre otras cosas porque la primera novela larga de la saga, Estudio de Escarlata, ahí nos cuenta el propio Holmes qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, luego que nos da una imagen de él mismo realmente completa, ¿no? Lo que yo no sabía cuando me dijo Eduardo que presentara el Carbunco Azul es que exclusivamente había el tema navideño como trasfondo de la elección del cuento. Pensé que había habido una versión nueva a lo mejor del Carbunco Azul, etc., pero creo que se ajusta mucho más a la originalidad del tema el que siga esa línea navideña que ha cuajado ahora en estos dos libros y que va a seguir operando en el futuro. El Carbunco Azul no estaba entre los cuentos favoritos de Conan Doyle. Es curioso porque en la parte final del libro hay una de las, digamos, partes más atractivas porque es muy nueva. Se habla de un concurso que hubo en los años 20, me parece recordar, en los años 20, según el cual había una recompensa de 100 libras esterlinas, me parece que era, no recuerdo bien la cantidad, a quien adivinara que 12 cuentos elegiría el maestro Doyle como sus favoritos de entre todos los que componen el canon de Sherlock Holmes. Al propio Conan Doyle le costó bastante, digamos, bastantes quebraderos de cabeza el hecho de decidir en todos los cuentos cuáles los que prefería. Pero al final dio con una lista que solo llegó a acertar 10 de ellos el que ganó el concurso, ¿no? Pero ganó el premio porque nadie coincidió con los 12 cuentos preferidos por Conan Doyle. Todo eso forma parte de un libro que tiene esa parte biográfica, más luego un estudio sobre el Carbunco Azul, que es una historia de redención. Es curioso porque aquí se mezclan los dos libros que presentamos. El primero, del que ha hablado, hemos visto una secuencia de la película de Ford, Los Tres Padrinos, de Cain, y el Carbunco Azul. Hay redención por todas partes. Eso va muy bien con la Navidad, ¿no? La Navidad es un tiempo de redención, es un tiempo de ajustar cuentas con el pasado y de inaugurar un futuro, digamos, mejor. Y el Carbunco Azul es uno de los poquísimos cuentos, o si no el único, en el que Conan Doyle prefiere que se redima la persona que ha cometido el delito, pero en fin, tampoco quiero decirles mucho porque ahora con los temas de no revelar las cosas, mejor que lo vean ustedes por sí mismos, ¿no? Pero la historia de los Tres Padrinos es otra historia de redención también. Hay 3 hombres que han sobrevivido, un cuarto ha muerto por un ataque a un banco y de repente se encuentran con la vida que aflora en medio de su vida, de su marginación social, y deciden apadrinar a ese niño, un poco a la manera de como si fueran los Reyes Magos, ¿no? Son como los Reyes Magos, ¿no? No han venido en este caso de Oriente, pero hacen la función de, digamos, cuidar de ese niño cuya madre ha fallecido y de algún modo demostrarse a sí mismos que pueden ser capaces de algo importante en su vida y lejos de su actividad delictiva, ¿no? Cuando leí por primera vez un cuento de Sherlock Holmes, me pareció que estaba visitando el paraíso. La verdad es que recuerdo como una de las operaciones espirituales más importantes de mi vida, ¿no? Fue en un hotel desvencijado donde veraneábamos ni más ni menos que en Pozuelo de Alarcón. ¿Se imaginan ustedes veranear en Pozuelo de Alarcón? Pues veraneábamos.
Y en ese hotel cuadrado de 2 pisos había una parte más fresca donde yo me sentaba a leer. Y este mismo libro, no este mismo libro, porque este libro es la 3ª edición, entonces tenía la primera, y yo creo que no lo he encontrado ahora, debo habérselo dado a mi hijo mayor para que lo tuviera. Impecable, por cierto, porque los Cuenca tenemos una manía de los libros, los leemos, pero no parece que están leídos. Hay un cuidado, verdaderamente, diríamos que incluso culpable en el sentido de la obsesión, porque no hay ni una página doblada, no hay nada, son libros que permanecen siempre igual. Este libro ha sido leído también, y como ven están perfectos con los cortes pintados de Aguilar, y la traducción de Armando Lázaro Ros, que es una traducción muy adecuada y muy interesante, que es la que se ha seguido utilizando durante mucho tiempo, hasta que se han ido operando otras traducciones. En este caso, Susana Carral ha hecho una labor espléndida como traductora del Carbunclo Azul. Todo esto significa que hay tanto amor por Sherlock Holmes, tanto en quien les habla como en quien ha preparado el libro, Eduardo Torres Dulce, con quien hemos estado en más de una ocasión juntos hablando del tema, que, digamos, aflora fuera de las páginas del libro ese amor por la figura de Sherlock Holmes e intenta que cualquier aficionado a la saga de Sherlock Holmes lo pase en grande enfrentándose con este libro de Hatari Books. Porque, insisto, la parte biográfica, la parte dedicada a la novela y ese final espléndido, apoteósico de lo del concurso, que yo no tenía ni idea de que se había producido, y que es una cosa rara realmente, incluso para los expertos en Sherlock Holmes, todo ello conduce a algo parecido a la felicidad, ¿no? De modo que yo lo que debo hacer ahora es, aparte de enmudecer dentro de muy poco, pues felicitar a los socios que han participado en la gestación de Hatari Books, y muy especialmente, y hoy en particular, a Eduardo Torres Dulce. Además, yo no sé, Eduardo, pero si eres consciente de que lo has escrito divinamente, o sea, está escrito desde el amor y desde la perfección retórica más deslumbrante. Está muy bien escrito, texto tanto en el Carbunclo Azul como en Los Tres Padrinos. Hay una, digamos, limpieza estilística formidable, de modo que mi enhorabuena más absoluta y más entusiasta, porque yo he estado solo un día con el libro, porque como suele pasar con los libros, siempre se entregan unas horas antes de que se presenten, ¿no? Pero afortunadamente tenemos habemus librum, libros, perdón, en plural, y es lo importante. Estamos en Club Zayas, donde hemos estado siempre tan a gusto, rodeados de amigos y celebrando a 2 personajes fascinantes como fueron Arthur Conan Doyle y Peter B. Kyne, que efectivamente no había sido traducido nunca ese texto suyo, aunque Juventud, esa editorial maravillosa de los años 20, os dio a conocer tantas cosas, entre otras, por ejemplo, la saga de Tarzán, ¿no? El famoso Burroughs. Gracias por darme la oportunidad de volver a hablar de aquellas lecturas primigenias de Sherlock Holmes, de mi adolescencia, de mi niñez, diría. Y bueno, que siga esta colección floreciendo todas las navidades y que veamos muy pronto esos cuentos dedicados a Lourdes, a decir, se ablanda el corazón de Lourdes y deja, porque es la propietaria única de esos relatos, y podemos leer por fin los cuentos navideños de Eduardo Torres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Luis Alberto por su extremada generosidad. Es curioso cómo los senderos de la vida, como esos senderos borgesianos, se cruzan. Yo conocí a Luis Alberto una Navidad del año 67, 68, en casa de un amigo, compañero del colegio que aquí tengo, Javier Manso, en la calle Bárbara de Braganza. Desde entonces lo único que he hecho ha sido acrecentar la amistad, mi admiración y mi cariño y afecto por él, por Alicia, por sus
hijos y por toda la familia. Es un honor haber compartido todos estos años con Luis Alberto. Pero es curioso porque en el año 62, por San Eduardo, mi tía Cristina me dijo, ¿qué quieres de regalo? Y yo había leído Aventuras de Sherlock Holmes en la editorial Prometeo, que tenía en la biblioteca de mi abuela en Bellisca, en Cuenca. Aquí está un sobrino mío, Alejandro, y le dije, pues, las aventuras de Sherlock Holmes, y me trajo los 2 volúmenes, así que ya fíjate que prácticamente en el tiempo hemos coincidido. La traducción de los apéndices, que son muy interesantes, se la dio a un querido amigo y compañero que está allí, León Vidaller, que ha hecho otra traducción estupenda, y pensamos que era una novedad que el lector viera cuál era la posición de Conan Doyle, que llegó a odiar a Sherlock Holmes y llegó a matarlo, y luego a resucitarlo, evidentemente, perseguido por la sombra implacable del personaje que se apoderaba de su autor. Nada más, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí presentes esta tarde. Ahora vamos a tomar una copa y a celebrar la Navidad. Que seáis muy felices. Gracias a todos los presentes, especialmente a Luis Alberto. Muchas gracias.